Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te oramos, Señor, que tú la uses para que nuestra fe en ti, para que nuestra fe en Cristo Jesús crezca, Señor, y a través de este conocimiento, tu Espíritu Santo nos transforme en personas cada vez más parecidas a la imagen de tu Hijo. Ponemos en tus manos esta predicación, que seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, el título de la predicación es La obediencia perfecta de Jesús. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran algunos aspectos de Jesús, algunas características, atributos que Juan quiere que observemos y sepamos para él poder cumplir con ese deseo, con ese objetivo por el cual escribió el Evangelio. Ustedes recuerdan en el capítulo 20 y versículo 31, Juan explica para qué escribió ese Evangelio. Y él dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo principal, que nosotros conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y al ser el Hijo de Dios, para que sepamos que Jesús es Dios, y para que al creer en eso, a poner nuestra fe en eso, en que Jesús es Cristo y es el Hijo de Dios y que es Dios, creyendo eso, podamos tener vida eterna, podamos tener vida en su nombre. Entonces, vamos a mirar qué atributos podemos apreciar en este pasaje que acabamos de leer. Ahí vemos varias cosas, ahí podemos ver valentía, la valentía de Jesús, la autoridad de Jesús, el amor por los suyos, el cuidado que tiene por los suyos, la obediencia al Padre. Podemos ver la sanación milagrosa, lo vamos a ver después. Podemos ver la confianza del Hijo hacia el Padre, la confianza en el Padre. Y de seguro que hay más atributos que se pueden desentrañar de este pasaje que leímos. Ahora, hay muchas personas que se acercan a Jesús. Hay muchas personas que se acercan a Jesús por lástima, porque les da lástima, se sienten, ay no, pobrecito. Se acercan a Jesús por lástima, les da lástima de cómo él, siendo una persona tan buena, una persona tan sencilla, humilde, de un corazón tan grande, será Jesús, y eso fue lo que mostró. Entonces les da lástima que haya sido tan mal entendido y tan maltratado, ¿sí? Lo traicionaron, lo ultrajaron, lo torturaron, hasta que lo mataron. Entonces, no, pobrecito, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a ser solidarios con él y compartir el dolor con él? Y se acercan a Jesús en ese sentido. ¿Cómo no sentir lástima por alguien así? Uno es dado a estar cerca y tratar de ayudar a una persona indefensa, que lo hayan golpeado y demás, pues trata uno como de ayudarle de alguna manera y compartir con él el dolor. Entonces igualan a Jesús con un pobre hombre, pobre Jesús. O sea, cómo se aprovecharon de él. ¿Cómo no va a tener uno lástima por alguien así? Pero entender y acercarse a Jesús porque fue maltratado. Ahora, hacer eso no es que esté completamente erróneo, ¿sí? De que uno tenga esa empatía con alguien que haya sido maltratado, ¿sí? No, eso es bueno, que uno tenga esa clase de empatía y acercamiento con alguien que ha sufrido. Pero entender y acercarse a Jesús
porque fue maltratado, es no entender en realidad quién es Él y a qué vino a la tierra. Es no entender eso. Jesús no fue ninguna víctima. Nada fue, wow, ¿por qué me hicieron eso? No, nunca ve uno eso en Jesús. Y Él lo dijo muy claramente en varios versículos, vamos a ver más adelante, pero por ejemplo en Juan 10, del 17 al 18, nos dice Juan, y habla Jesús, por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es la voluntad de Dios. Es lo que Él quiere. Eso es lo que Él me dijo que yo tenía que hacer y padecer y demás. Y yo soy obediente. Y nadie me va a quitar a mí la vida, sino que eso es lo que Dios, es lo que mi Padre me está diciendo que haga, entonces lo estoy haciendo. Su obediencia. Estas personas que ven a Jesús lastimosamente dejan de lado el hecho de que Dios es Dios y que fue Él, Dios, por su amor y su gracia, quien elaboró el plan de salvación que exigía que alguien tan perfecto como Dios pagara el castigo por los pecados tuyos, pagara el castigo de los pecados de muchos, para que pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira divina, salvos de Dios. La salvación es eso. Jesús nos salva de Dios, de su ira, porque le hemos fallado, porque nuestras vidas son pecaminosas y lo único que hemos hecho es ofenderlo a Él y desobedecerle y blasfemar y utilizar el nombre de Él en vano y hacer cosas que Él expresamente nos dice en su palabra que no hagamos y nosotros las hacemos. Nosotros las hacemos. Y ahora, y hay que tener en cuenta que Él no hizo ese listado o habló en toda la Biblia de esas cosas que no debemos hacer, no solo porque a él se le ocurrió, bueno, ahora aumentemos en la lista esto, ok, no matar, ¿qué más? No mentir, no es solo eso de que Él inventó una lista y ahí está y tenemos que cumplirla, no, sino que por medio de toda esa ley es que Dios nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer para vivir bien, qué es lo que más nos conviene. Lo que más nos conviene es no matar, lo que más nos conviene es no tener envidia, porque el último al que sufre eres tú. Lo que más te conviene es que honres a padre y madre, porque así tu relación con ellos va a hacer que tú disfrutes tu vida. Es que todos esos mandamientos y muchos más, y todos los que hay en la Biblia, es para decirnos Dios cómo es que debemos vivir esta vida que nos dio. No únicamente una lista de cosas que no debemos hacer, sino más bien cómo debemos disfrutar nuestra vida. En Isaías 53, 6, 10 podemos leer cómo desde ese momento se habla del plan de Dios de la salvación y cuál era el papel de Jesús. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No fueron los judíos, aunque sí fueron los judíos, pero fue la voluntad de Dios en última, el que hizo el plan de salvación. Quien quiso quebrantarlo fue Dios, quien planeó para que Jesús muriera en la forma como murió y sufriera en la forma como sufrió, porque solo así es que tú puedes tener vida eterna.
de resto no. Sin eso es imposible. Pedro también dijo eso en el sermón de Pentecostés, si ustedes se acuerdan, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios planificó todo esto. No es que, al fin encontraron a Jesús y lo pusieron preso. No, él tratando de esconderse hasta que al fin lo encontraron y lo pusieron preso. No. Todo eso sucedió de acuerdo a como Dios lo había planificado. Jesús, como Dios encarnado, siempre estuvo en control absoluto de todos los eventos de su vida. Nada estuvo por fuera del control de Jesús. Él es Dios y tiene control sobre todo. Nada lo tomó por sorpresa o sucedió fuera de su voluntad. Nada. En el plan perfecto de Dios estaban hasta los más mínimos detalles de todo lo que le ocurrió en la vida y muerte de Cristo. Y en medio de todo ese plan, por difícil que fuera, por increíble que fuera, Jesús obedeció humildemente. Dios dijo esto, Él lo hizo. Él lo hizo. Y hay que entender también que la muerte de Jesús fue la razón principal por la cual Él se encarnó y tomó, y vino a la tierra, ¿sí?, en forma de hombre, y sufrió lo que sufrió y llegó hasta sufrir la muerte de cruz. No fue ninguna sorpresa para Jesús que lo hubieran apresado y maltratado. No fue ninguna sorpresa, además, tampoco debió haber sido, aunque pareciera que sí, una sorpresa para los discípulos, para los apóstoles. Para ellos no debería ser una sorpresa. Les voy a leer varios versículos donde Jesús les dice lo que va a pasar y Él sabe y ellos también deberían saber. Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Para esto que va a ocurrir es que vine, para eso es que estoy viviendo. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo dijo claramente a los apóstoles. En Mateo 17, versículos 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. En Mateo 20, 17 y 19 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bien clarito estaba ahí lo que iba a suceder, y todos nosotros sabemos que bien clarito sucedió, tal cual. Entonces no ha debido tomar por sorpresa a los apóstoles. Ellos ya sabían que iba a suceder. Entonces no era fácil aceptarlo para ellos. Ellos tenían toda una visión completamente diferente de lo que tenía que ser su Mesías. Su Mesías debía ser una persona con mucha autoridad, que venía a librarlos del dominio romano, y que iba a establecer su reino, y que ellos iban a ser los primeros que iban a estar gobernando con Jesús en ese nuevo reino. Y todo iba a ser diferente. No, Él iba a morir, tal como se lo dijo. Entonces todo esto estaba predeterminado por Dios, y Jesús lo sabía, y los apóstoles también. Pero vamos
a los versículos que leímos, y vamos a verlos rápidamente. En el versículo 1 vemos, habiendo dicho estas cosas, que dijimos todo lo que, la oración y todo lo demás, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ese huerto es el huerto de Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos. Aquí Juan no da muchos detalles de qué pasó en ese momento, pero en Lucas y en otros evangelios hay más detalles al respecto, porque allí fue donde Jesús oró y sudó gotas de sangre por su agonía de pensar que iba a recibir la ira de Dios. En Lucas 22 dice, Padre, en esa oración, en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la oración de Jesús. Pasa de mí esta copa. Si es posible, Dios mío, que haya otra manera, por favor, pasa de mí esta copa. Pero no lo que yo quiera, no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y esa es la forma como cada uno de nosotros debemos orar por nuestra situación. Señor, yo quiero que, mira, que sanes a mi mamá que está aquí enferma. Mírala cómo sufre, el dolor que tiene, sánala Dios, Padre Santo, te lo pido. Y está bien orarle eso, ¿sí? Estuvo bien que Jesús pidiera eso, pero nosotros no sabemos los planes tuyos, que se haga tu voluntad. Si en tu voluntad está que ella se sane, perfecto. Si no, no importa, confiamos en ti porque es tu voluntad. Y no pensar de que por mucha oración que se haga para que esta persona se sane y no se sana, entonces es que Dios no escucha la oración y tú pierdes entonces la fe y no vuelves a orarle a Dios porque Él no te oye. No, Él oye todo, y a Él llegan todas las oraciones. Incluso si tú no sabes cómo orar, dice la Biblia que el Espíritu Santo te ayuda en esa oración para que llegue claramente a Dios. Solo que Dios tiene sus planes. Dios está Dios ha estado organizando y desarrollando el mundo, y Él sabe cuáles son sus planes. Nosotros no lo sabemos. Podemos orar lo que sea, pero en última nosotros tenemos que decir eso que hizo Jesús: que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y aquí está diciendo eso: pasa de mí esta copa. Él, siendo santo, Jesús, sabemos, es Dios, y su vida demostró que Él no pecó. Él es completamente santo. Pero el hecho de Él ser santo y tener que cargar los pecados tuyos y míos y los de todos nosotros, cargarlos ahí, ese solo hecho para Él era inaguantable, de tener que ver de esa manera con el pecado. Y imagínate con todos esos pecados tuyos encima de Él ahí cargándolos, y con los míos y con los de todos nosotros. Eso para Él era una persona santa, y con eso cargado ahí, y encima de eso iba a recibir la ira de Dios contra esos pecados. Y eso era lo que decía Jesús: por favor, si se puede de otra manera, pero por favor que tu ira no se descargue en mí. Yo te amo mucho, tú eres mi padre y yo te obedezco completamente, pero si se puede de otra manera, pues sería mejor, pero en última lo que tú digas. ¿Y qué hizo Dios? No le escuchó. O no, sí le escuchó, pero hizo su voluntad. Y sucedió tal como Dios lo tenía programado desde antes de la fundación del mundo.
tal cual. Así sucedió. Entonces él sufrió y no oraba porque es que me van a torturar, me van a poner una corona de espinas y eso me va a doler mucho en la frente. No, no era ese dolor por el que él decía que pasa de mí esta copa. Era ese dolor de sentir la ira de Dios. Y muchos de nosotros tomamos muy livianamente eso y pecamos tranquilamente, sin entender que estamos provocando la ira de Dios. Ahora, siguiendo ahí con el versículo 2. Entonces, habíamos dicho que Jesús, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas estaba ahí, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y esto hay que tener en cuenta, una compañía de soldados, ya que eran romanos, ¿sí? Una compañía de soldados, porque los soldados eran romanos, no había soldados dentro de los judíos, ¿sí? Entonces tomó una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna y antorchas y con armas, ¿sí? Entonces había una cantidad de gente. De acuerdo a los entendidos, dicen que por ahí unas 200 o 300 soldados era lo que se acostumbraba más o menos para esa clase de situación. 300 soldados romanos, o 200, ¿sí? Más los alguaciles de los fariseos y de los escribas. Fueron allá, con linternas y antorchas y con armas. No dice que nos ataquen y se escapen y tenemos que controlarlos, entonces vamos armados. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos venían y decían: no, tan pronto nos ven, ellos van a salir corriendo, quién sabe qué va a pasar, de pronto se esconden o lo que sea. No, todo lo contrario, apareció Jesús. ¿A quién buscáis? Él se adelantó de una vez. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Se adelantó. Eso es ser uno muy valiente. Él sabía a qué venían y demás. Y de una vez fue: bueno, aquí estoy. Se adelantó, sabiendo todo lo que le venía encima. Enfrentó la situación, no trató de huir ni nada. Eso es ser uno valiente. Ahora miremos algo de su poder, del poder de él. ¿Qué pasó ahí enseguida? Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy, o no sabemos cómo les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! Todas esas 200 o 300 personas, más los alguaciles y demás, cuando Jesús les dijo: yo soy Jesús, todos cayeron a tierra. ¿Cómo así? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se los dijo? Los escribas y los alguaciles de los escribas y los que eran judíos entendían que al escuchar eso de yo soy, pues eran las palabras con que Dios se identificaba en el Antiguo Testamento y en el Éxodo y en todas partes. Yo soy, para ellos ni siquiera la pronunciaban por el respeto que tenían a Dios, y el decir yo soy, eso era wow, eso era lo máximo que ellos podían escuchar. Y que alguien venga y diga yo soy, pues pudo haber ocasionado esa reacción de ellos, que se cayeron. Pero no es tan así solo por eso, porque estaban los soldados, y los soldados eran 200 o quién sabe cuántos, 300, ¿sí? Entonces esos también se cayeron. Entonces, ¿por qué se cayeron ellos? Entonces, ¿cómo sería la forma de expresión y la sensación de autoridad que vieron en Jesús cuando él dijo yo soy? ¡Wow! Cayeron. Esa es la autoridad de Dios, esa es la autoridad de Jesús.
solo con decir esas dos palabras, yo soy, y todo el mundo creyó. Ese es el poder de Dios. Ahora veamos enseguida ahí lo que continúa diciendo Juan respecto del amor y del cuidado que tiene Jesús en medio de esa situación tan difícil, el cuidado que tiene por sus discípulos. El versículo 7 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Era lo que le había dicho Jesús al Padre cuando le oró por los discípulos: de los que me diste, no perdí ninguno, con excepción del que nos traicionó, del que no era hijo tuyo, sino con excepción de él, no perdí ninguno. Entonces, para que eso se cumpliese, él hizo eso. Les preguntó incluso 2 veces y los forzó a que contestaran 2 veces de que buscaban era a Jesús de Nazaret. O sea que los forzó para que no le hicieran nada a ninguno de los otros discípulos. Ya habían dicho que no era por él, ok, aquí estoy, pero a ellos déjenlos libres. Y los forzó a que le obedecieran de 2 maneras. Habían ya asegurado de que venían era por Jesús de Nazaret, pero también por esa autoridad con que les habló. Los soldados y los alguaciles y demás no tuvieron otra cosa más que hacer sino obedecer, y los dejaron tranquilos y se concentraron solo en Jesús. Él protegió a sus discípulos. Por último, veamos la obediencia de Jesús, que es para mí la más importante aquí en este pasaje. Por último, veamos la obediencia de Jesús y la lección para que nosotros confiemos plenamente en la soberanía de Dios. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Notemos aquí algunos detalles. Los discípulos tenían espadas para defenderse, a pesar de estar andando con Jesús. Los discípulos con espadas y andando con Jesús, con armas. ¿Cómo así? Eso, Jesús él detesta las armas, detesta cualquier cosa. ¿Cómo que armas con los discípulos? No, ellos tenían armas. Podemos leer en Lucas 22, 25. 22, 25, 35. Jesús les dijo, Jesús hablando con los discípulos anteriormente, en algún momento, les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio que los envió a predicar y les dijo: no lleven nada, solo confíen, ustedes van a ser alimentados y no van a necesitar defenderse ni nada? Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre un arma, una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. De esta forma Jesús los previno de que su futuro iba a ser peligroso. Y les dijo: vendan esto y esto y compren una espada. Dicho por Jesús. Entonces Jesús demostró, paralelamente a eso, Jesús demostró su poder creador. Yo soy Dios. Su poder creador, su poder sanador. Al curar la oreja que Pedro le cortó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, Jesús
recogió la oreja o alguna cosa así, o la creó, en todo caso, lo sanó completamente. Lo sanó a mal. Pero lo más interesante, bueno, esa clase de milagros y de sanidades Jesús ya lo había hecho anteriormente en muchas oportunidades, ¿sí? Pero ahí lo volvió a mostrar, demostrando que Él es Dios. Juan relatando las cosas que sirven para mostrar de que Él es Dios. Pero viene el versículo más interesante, lo que le dice Jesús a Pedro y a los demás: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No he de hacer la voluntad de mi Padre? La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, le dice Jesús a Pedro. ¿Cómo así? ¿Me estás diciendo qué es eso de defenderte con armas y con todo eso? Pero sí, ¿cuántas veces acabamos de leer varios versículos? ¿Cuántas veces te he dicho que es que yo vine fue para esto? Ahora tú dices que no, y me estás tratando de defender con una espada. Si ese fuera el caso, tú sabes que puedo llamar a miles de huestes celestiales para que me defiendan, porque mi reino no es de este mundo, sino del cielo. Eso lo sabía perfectamente Pedro. Entonces, por eso Jesús le dice así: la copa que el Padre me ha dado, entonces no la voy a tomar. Entonces voy a desobedecer a mi Padre. ¿En qué estás pensando, Pedro? ¿Qué pasa contigo? En la oración en el capítulo 17, Jesús había orado de esta forma. En el versículo 1 dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, Jesús le estaba pidiendo al Padre que le permitiera, que le ayudara a cumplir el plan de Dios. Glorifica a tu Hijo. Con ese glorifica a tu Hijo es: permíteme cumplir con el papel que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Permíteme cumplir con mi papel de salvación. Permíteme cumplir ahí, y yendo a esa tortura, a ese maltrato, y permíteme ir a morir en la cruz, porque de esa manera yo seré glorificado, porque solo por mí es que alguien puede llegar al Padre y puede llegar a ser salvo, y en eso yo voy a ser glorificado, de ser ese instrumento de justicia, de que el castigo caiga sobre mí, para que muchos, todos nosotros, podamos tener vida eterna. Él había orado eso: glorifícame. Y yo sé que tú, si tú me ayudas a todo esto, yo sé que de esa manera tú serás glorificado, porque tú serás exaltado, tú serás enaltecido, porque tú fuiste el que diseñó todo esto. Si yo cumplo todo esto, si tú me ayudas a ser glorificado, tú serás glorificado también. Porque en eso se verá el amor tuyo, de que diste a tu Hijo, a tu unigénito Hijo, para que muriera, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Él es el camino. Solo el que cree en Cristo Jesús puede ser salvo. Padre, glorifica a tu Hijo, y de esa forma también Él será glorificado. Entonces, cuando dice: ¿no he de beber esta copa? Pedro, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y eso que ya había sucedido, un episodio muy parecido que está relatado en Mateo 16, ¿sí? En ese momento Jesús les dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo así que vas a morir? No, eso no puede sucederte, tú no puedes morir. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Tú no estás confiando en el plan de Dios, y quien no confía en el plan de Dios es de Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué tal que nos dije que estuviéramos que tuviéramos a Jesús al lado en muchas de las situaciones de nosotros,
y que mostrar como muchas veces mostramos de que nos falta confianza en Dios y creer en Él y confiar completamente en Él. ¿Sí? Nos diría de la misma manera: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántas veces caemos nosotros en eso? Que no miramos a Dios, miramos las cosas de los hombres, lo que me conviene, lo que yo quisiera, para satisfacer mis deseos carnales, pero no con mi mente puesta en Dios, sino en las cosas del mundo. Lo mismo ve uno en Job, que esta mañana lo veíamos en la clase. En Job, esa manera de confiar en Dios. Eso está Job en el capítulo 1, versículo 20 y 22, dice: entonces Job, después de que le dijeron a Job todo lo que le había ocurrido, de que ya le habían muerto sus hijos, de que le habían muerto todos sus bueyes, todo su ganado, había quedado mal, sin nada, toda su fortuna había quedado en cero, todo lo había perdido. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así como Pedro: no, ¿cómo vas a hacer eso? No, Jesús, tú no puedes morir allá. Quítate delante de mí, Satanás. Job confió en Dios. Job confió en la sabiduría del omnipotente creador. Él, lo que Dios hiciera, está bien, pero me quitó todo, perdí todo. Y la pregunta es: nosotros, aquí, hoy en día, ¿confiamos en realidad en Dios o no? ¿Somos cristianos o no? Actuamos como nos dice el Salmo 46:10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier prueba que tú tienes, estás tranquilo, confiando en Dios, haciendo lo que te corresponde. Eso sí, lógico, hacer lo que te corresponde, pero por dentro con esa angustia: no, es que tengo que hacerlo así, no, y tengo que ir allá, y tengo que... o simplemente estar quietos y confiar en Dios. Confiar y conocer que yo soy Dios. No, es que si yo no lo hago, ni Dios puede hacerlo. Es como si dijéramos eso. Pensamos que lo que nos está pasando está por fuera del plan de Dios. Es que Dios está ocupado por allá en otras cosas. Él no ve cómo estoy yo. El problema que tengo no será una prueba de Dios para que ejercite mi confianza en Él. Pensemos eso. En esa prueba que tú tienes ahorita, en esa dificultad que tienes, nos rendimos a veces y decimos fácilmente: Dios me dejó solo, no sé qué hacer. Soy cristiano, pero no creo que pueda confiar en Dios en este caso, porque eso no hay solución, eso no hay salida. Yo creo que esta enfermedad está por fuera del control de Dios. He ido a todas partes, nadie me cura, eso ya se salió del control de Dios. Yo creo que este matrimonio no lo controla ni Dios, no lo arregla ni Dios. Se equivocó Dios al darme este marido o esta esposa. Tengo que solucionar esto por mi cuenta y solucionarlo es así, 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 y tú vete por allá, yo... ¿Actuamos así o confiamos en Dios, en los planes de Dios? ¿Cuán poca fe mostramos frecuentemente en nuestras vidas, olvidando que Dios está actuando en nuestras vidas? Y olvidamos frecuentemente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú eres llamado? Sí. Gloria a Dios, eres llamado. Entonces confía en Él.
Lo que dice aquí, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, en realidad somos de los escogidos, de los llamados. ¿Y cómo sabemos si somos de los escogidos, de los llamados? Si hemos puesto nuestra confianza en Él, si le hemos entregado el control de nuestras vidas a Él, si tenemos fe en Cristo Jesús. Bueno, no olvidemos que Dios es soberano sobre todo, y Él está en control de todo. Dios está en control de todo. Y como decía alguien, en el griego y en el hebreo, la palabra todo, de que Él está en control de todo, esa palabra todo quiere decir todo. En cualquier idioma, todo es todo. Y Dios es soberano sobre todo. Muchas decimos, sí, Él está en control de todo, pero menos de esto. Él conoce todo, pero no conoce a mi mujer. ¿La conociera? Él puede todo, pero no. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de soportar? Esto que me está sucediendo aquí ahorita, ¿no le he de soportar eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo así? Es la voluntad de Dios. Ahora, si es algo malo que me está sucediendo porque cometí un error y cometí un delito y toda la cosa, pues ahí tendrá su castigo, eso sí. Pero lo que no es así, sino que te acontece una enfermedad o lo que sea, ¿no he de soportar esta copa? La copa que el Padre me da, no la he de soportar. Voy a confiar en su voluntad. Vamos a rendirnos ante las pruebas y vamos a renegar de nuestras vidas. Debemos recordar que es por medio de las pruebas que Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Hermanos, revisemos nuestra fe. Revisemos nuestra fe. Y oremos al Espíritu Santo que nos aumente la fe y nuestra confianza plena en Dios. Tenemos en Jesús el mejor ejemplo, quien no rechazó el entregar su vida por ti, por nosotros, en obediencia y plena confianza en el Padre. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, y te oramos que por medio de tu Santo Espíritu nosotros sigamos siendo transformados en personas más parecidas a tu Hijo. Padre, obra en nosotros. Aumentanos la fe en ti. Que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre del cielo, y ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos esta semana que comienza en tus manos. Te oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.